Muy buenas tardes para todos. Te presento, mi nombre es Edilson Suárez Yamizar, soy estudiante de programa de Derecho Virtual de Corporación Universitaria Iberoamericana. Actualmente vivo en una comunidad indígena de Cascal, corregimiento de Chucarina, municipio de Chitaga, departamento norte de Santander, ciudad de Cúcuta. Bueno, voy a desarrollar sobre la actividad actividad número 4, que es sobre la personalidad jurídica. Bueno, según desde mi punto de vista que he analizado y he consultado, he investigado sobre la personalidad jurídica, es la capacidad que tienen las personas físicas y las personas jurídicas como entidades, como ejemplo, como empresas, etcétera, para no hablar tanto. Y también un ejemplo, cuando hablemos en la empresa, entonces podríamos actuar las obligaciones legales que, se, que está estipulado en la institución, más que todo en las entidades gubernamentales. Hay muchos políticas públicas para, para las gente, ¿siente? O para los empleados o para los empleados que se trabajan, ¿siente? Bueno, entonces pues la personalidad jurídica consiste en tres: en la persona física, persona jurídica, persona natural. Bueno, entonces voy a hablar de persona física. Los seres humanos adquieren la personalidad jurídica desde su nacimiento, lo que les permite ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Es decir, cuando hablamos de personas físicas, estamos hablando de una persona que es física, pero además, cuando uno tiene, voy a colocar así un ejemplo, cuando una mujer tiene, una mujer está embarazada, cuando llega a nacer, desde llega a nacer tiene su derecho a la vida, pero mientras cuando está embarazado no tiene derecho a la vida, pero tiene su derecho, tiene, no derecho, sino tiene su valor biológico, porque está en el camino, ¿sí entiende? Está en el mitad, dentro del vientre de madre, o está en gestación, no tiene derecho legal. Bueno, entonces pues lo que permite decir es, cuando nazca tiene un derecho legal para uno como padre cumplir todas las obligaciones, lo que, lo que según le establece la ley. Bueno, entonces pues cuando hablemos de la persona jurídica, son entidades creadas por el fin de específicos como una empresa, como una empresa, voy a repetir otra vez, y también reconocido como sujeto de derechos con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones distintas de las personas que la integran. Por ejemplo, la importancia de la personalidad es la capacidad de obrar, responsabilidad, protección legal. Bueno, entonces voy a hablar de la naturaleza jurídica. Se refiere a las características y elementos esenciales de un concepto, figura o escrito institucional legal, como por ejemplo el matrimonio, un contrato, una persona jurídica. Bueno, entonces cuando hablemos de matrimonio, se trata de determinación del régimen legal de aplicable o una entidad o organismo de su estado legal. Es decir, me disculparán. Bueno, entonces cuando hablemos de la naturaleza jurídica, se trata del matrimonio legal, determinación de una entidad de todos los organismos que se presentan. Es decir,
Un ejemplo, cuando uno para hacer eso, un ejemplo, un ejemplo para matrimonio, entonces debemos mirar la legal, el estado civil, el estado humanitario, el estado marita, etc. etc. Bueno, entonces yo te voy a, de acuerdo que en la aula virtual que pude sacar unos cuatro preguntitas que trataban esto, un tal Mari, María Miranda. Ahí eran cuatro preguntitas. Decía, advierte usted que se ha vulnerado el derecho a la María Miranda. Según lo que yo puedo observar desde mi punto de vista, es la interrupción voluntaria del embarazo. En este caso es un derecho reconocido que permite a las mujeres interrumpir su embarazo de manera libre y segura legal. Y también según lo que establecido por la Corte Constitucional en la sentencia CC 055-2022. Eso es una violación, vulneración de derecho a una mujer embarazada, ¿sí entiende? Es decir, porque un ejemplo, cuando uno está enfermo, un ejemplo, y la salud está complicada, entonces es una violación de derecho de que a la salud. Bueno, en segundo es cómo interpreta a la luz de la normatividad y el material revisado la actuación del profesionalidad de la salud, la psicología y la autoridad, la salud y psicología de autoridad ancestral en el caso concreto. Bueno, entonces en ese caso yo iría también como le dije rato, lo que según lo que entendí y lo que pude analizar, en este caso el concreto es importante la colaboración interdisciplinaria entre los que profesionales de la salud, la psicóloga y la autoridad, la integración de saberes y la colaboración intercultural puede ser fundamento para el bienestar del paciente de la comunidad. Bueno, entonces depende pues la colaboración del paciente. En este caso un ejemplo voy a colocar, ya que estamos hablando en eso, yo iba a colocar una propuesta. En el caso yo soy, como le dije cuando presenté, yo soy indígena, nació criado, madre indígena, padre indígena, y actualmente vivo también en la comunidad. Todas mis familias pues son paisanos indígenas, pero algunos ya son más civilizados, ¿sí? Pero desde mi punto de vista he tenido cuenta en ese caso la salud, hablando de salud, en ese caso pues no, es como dice quien dice, dependiendo de la colaboración del paciente. Pues hoy en día, ejemplo, en este caso, en mi caso, en la comunidad, pues hay algunos pacientes pues no acercan a la autoridad ancestral para hacer que cuando está enfermo sienten de la salud, no acercan, sino directamente pasan para puestos de salud. Entonces eso también dependería la colaboración del paciente para que pero a mí me gustaría pues trabajar desde mi punto de vista me gustaría trabajar así con la unificación o la unidad de relación entre dos, ¿se entiende? Y la autoridad ancestral y la profesionalidad de salud, es decir, por ejemplo, pues algunas veces, pues en caso de nosotros, yo no, pues yo soy un simple, una persona que no sé nada de eso, sino yo he mirado desde la gente aquí en mi comunidad que purifican, ¿se entiende? Que purifican, que hacen rezo y rezan y todo, entonces todo eso pues cuando está enfermedad, ¿se entiende?
Con un ejemplo, cuando picadores, culebra y eso hacen una purificación y entonces no necesitan hospital. Pero en este caso pues estaría hablando en dos conceptos jurídicos, ¿si entienden? Entonces sería es llegar a un acuerdo interdisciplinario entre qué, entre paciente para revisar cuál es la cuál es la que cuál es la situación que concretan. Bueno, la normativa jurídica, la ley en la ley 1090 de 2006 establece un código deontológico y bioético para el ejercicio de la psicología. Entonces, de acuerdo a la ley, es que hay que establecer una, de acuerdo al código de la ley que está establecido entonces sobre la bioética, ese ejercicio donde puede mirar o donde puede observar qué es lo que necesita, la necesidad del paciente o qué es lo que debe seguir para que cumplan la interpretación de la normatividad profesionalismo de la salud. Bueno, entonces pues hablar de otra actuación. Debe realizar una evalu evaluación psicológica que considere el contexto cultural del paciente, es decir, que depende también de la actuación del salud, uno del salud y otro del paciente. Hay que evaluar psicológicamente qué es lo que considera en el contexto cultural del paciente, o es decir, qué es lo que necesita el paciente sobre su salud. También pues en etapas, ¿se entiende? Cuando hablemos de etapas, debe realizar unas entrevistas visual para conocer la historia del paciente y sus necesidades. Cuando hablemos de etapas, entonces hay que revisar desde jurídico, de una interpretación jurídico de profesionalidad, de mirar cuál es el, o entrevistar con, para conocer cuál es la historia de un paciente, qué es lo que necesitamos o qué es lo que necesitamos para que de una interpretación para poder observar, ¿se entiende? ¿Qué debe, un otro, en número el 3, qué debería haber hecho los profesionales de la salud en este caso? Pues también yo estuve averiguando, en ese caso, pues en este caso la sensibilización, 2, vigilancia de la salud comunitaria, 3, la identificación de problemas de salud prevalentes en la comunidad, iniciación de programas educativos, diseño del sistema de prestación de servicios de salud, llevar a cabo programas de bienestar comunitario, realizar investigación para encontrar soluciones a enfermedades graves, identificar de amenazas potenciales para la salud de la comunidad, asesoramiento a las necesidades. Bueno, entonces última pregunta también estaba en la plataforma de Aula, cuando yo estaba leyendo la lectura de María Miranda. También encontré esas preguntas que tenía que es un común desarrollo de ejemplo. Decía, ¿cómo resolver usted el caso si fuera puesto en su conocimiento? Pues en mi caso sería utilizando sus facultades cognitivas de la razón y los sentidos. Por ejemplo, cuando qué, mira, lo observa lo que está pasando
el paciente o la pacienta, en ejemplo, pues yo no estoy refiriendo solo esto, María Miranda, sí no estoy refiriendo así, entre paréntesis, entonces debería mirar cuál es la razón y cuál es el sentido o qué es la facultad, sería tres, desde, desde el conocimiento de uno para analizar y llegar a un acuerdo en la profesionalidad jurídica. Pues muchas gracias, pues según lo que yo entendí así, pues gracias por su atención brindada.